Hola, hola, saludos y bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a este hermoso Wolfshan, siguiendo con la colección de los esquizu de Stray Kids. Wolfshan es un lobo que representa a Bang Chan, el líder del grupo. Y bueno, para tejerlo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios. Me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que debemos saber para poder tejer a este Wolfshan. Él queda midiendo aproximadamente entre 15 y 17 centímetros de alto. El video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que no olviden activarlos si los necesitan. Y bueno, para comenzar a tejer a nuestro hermoso Wolfshan, vamos a hacer su cabeza. Empezamos en blanco haciendo 9 cadenas. Y ahora, a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un aumento, 6 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena. Vamos a hacer un aumento, 6 puntos bajos y un aumento. Así nos tienen que haber quedado un total de 20 puntos bajos alrededor, y ahora lo que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento 10 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 40 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 44 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 48 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 11 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 52 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 56 puntos bajos. Y vamos a hacer 13 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 60 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 60 puntos bajos. Ahora vamos a hacer
30 puntos bajos en blanco y con el último punto cambiamos al color gris. Como vamos a hacer varias vueltas cambiando de colores, alternando entre gris y blanco, ustedes pueden decidir si van a llevar el color blanco por la parte de atrás del tejido mientras tejen con el gris y viceversa, o pueden decidir ir cortando el hilo y volviendo a unirlo. En mi caso voy a llevar siempre el hilo del otro color por la parte de abajo del tejido. Y en este caso la recomendación que les hago es que no tiren del hilo que va en la parte de abajo porque el tejido se les puede deformar un poco. Entonces, si tejen llevando el hilo por la parte de abajo, simplemente lo van guardando a medida que van tejiendo, pero no lo van a estirar. Ahora con el hilo gris lo que vamos a hacer es terminar la vuelta y vamos a hacer los 30 puntos bajos que nos hacen falta y llevamos entonces el hilo por la parte de atrás, el hilo blanco. Así vamos. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer lo siguiente. Empezamos haciendo 7 puntos bajos en el gris, llevando el blanco por la parte de abajo. Con el séptimo punto cambiamos al color blanco. Y ahora en blanco y llevando el gris por la parte de abajo, vamos a hacer 7 puntos bajos. Con el séptimo punto cambiamos al gris nuevamente. Y vamos a hacer ahora 3 puntos bajos en gris y cambiamos al blanco nuevamente. Y ahora en blanco vamos a hacer 7 puntos bajos. Con el séptimo punto cambiamos al gris nuevamente. Y vamos a hacer 37 puntos bajos en gris para terminar la vuelta. Así vamos. Aquí ya marcamos dónde van a ir las cuencas de los ojos. Y ahora vamos a hacer varias vueltas más de cambios de color. Y entonces, como necesitamos que el tejido no se nos vaya ladeando, que no se nos vaya torciendo, sino que necesitamos que los cambios de color queden rectos, pues lo que yo hago en mi caso es que tejo solamente por la hebra delantera y así el tejido no se dobla, sino que permanece justo cada punto encima del punto correspondiente sin que se doble. Entonces, tejiendo de esta manera solo por la hebra delantera y llevando el hilo del otro color por la parte de atrás, vamos a empezar esta vuelta haciendo 8 puntos bajos. Con el octavo punto cambiamos al color blanco. Y vamos a hacer 6 puntos bajos.
Cambiamos al gris y hacemos 3 puntos bajos. Cambiamos a blanco y hacemos 6 puntos bajos. Cambiamos a gris y hacemos 37 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una vuelta exactamente igual que la que acabamos de hacer, es decir, empezamos haciendo 8 puntos bajos en gris, 6 en blanco, 3 en gris, 6 en blanco y 37 en gris por la hebra delantera, recordemos. Así vamos. Y ahora vamos a hacer en la siguiente vuelta 8 puntos bajos en gris por la hebra delantera. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos en blanco. Hacemos 5 puntos bajos en gris ahora. Y 5 puntos bajos en blanco. Y terminamos la vuelta con 37 puntos bajos en gris. En la siguiente vuelta vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos en gris. Continuamos haciendo 3 puntos bajos en blanco. Hacemos 7 puntos bajos en gris. Tres puntos bajos en blanco. Y 38 puntos bajos en gris para terminar la vuelta. Así nos quedaron entonces las vueltas de cambio de color de la cabeza de Wolfshan. Y ahora vamos a seguir tejiendo en el punto completo, es decir, ya vamos a dejar de tomar solo la hebra delantera, sino que tomamos el punto completo y vamos a hacer 5 vueltas más de los mismos 60 puntos bajos. Así vamos. Y ahora, antes de continuar
o antes de empezar a disminuir, vamos a definir el contorno del cambio de color de la parte gris, y para eso vamos a utilizar un tono de gris un poco más oscuro del que venimos usando. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer un nudito igual al que hacemos cuando vamos a empezar a hacer cadenas. Hacemos un nudo de esta forma y vamos a introducir la aguja por una esquina del cambio de color. Puede ser donde sea, no tiene que ser aquí en este punto. Y vamos a sacar el hilo con la ayuda de la aguja hacia el otro lado. De esta forma. Y vamos a hacer puntos deslizados en todo el borde de esta forma. Volvemos a introducir la aguja, tomamos el hilo de la parte de atrás, lo sacamos y hacemos el punto deslizado. Y de esta misma forma seguimos haciendo todo el borde hasta que lo completemos, haciendo entonces puntos deslizados. Así nos queda entonces el contorno. Y ahora vamos a hacer los ojos. Como siempre, les voy a dejar en la descripción de este video un enlace con la imagen de referencia de Wolfshan para que ustedes vean exactamente cómo van los detalles, en qué posición van los detalles del rostro, para que lo puedan hacer lo más parecido posible al original. Entonces yo voy a empezar con un hilo negro, voy a bordar los ojitos aproximadamente en esta vuelta. Voy a hacer los ojos de Chan, pero como les digo, miren la imagen. Así nos quedan entonces los detalles de la cara. Yo ya le hice los ojos, corté un trozo de paño lenci negro en esta forma y se lo pegué en la nariz, le hice la sonrisa y ahora vamos a disminuir. Y en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 8 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 54 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 48 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos.
Vamos a rellenar la cabeza respetando la forma lo mejor que podamos. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y ahora hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 disminuciones. Rematamos y terminamos de cerrar con la aguja lanera. Ahora, mirando también la imagen de referencia, van a ser los hoyuelos de Chan al lado y lado de la sonrisa con gris, y también vamos a hacer el mechoncito que lleva en la frente nuestro Wolf Chan. Y así nos queda lista entonces la cabeza y el rostro, y ahora vamos a pasar a hacer las orejas. Para las orejas vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 aumentos para tener 8 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 21 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas más de los mismos 21 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y vamos a hacer 8 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 8 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y vamos a hacer 4
Levantamos cadena, giramos y hacemos 4 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer puntos bajos alrededor de toda la pieza. Por aquí damos la vuelta acá y terminamos en el mismo punto. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser a la cabeza y vamos a hacer otra oreja igual a esta. Ahora vamos a coser las orejas a la cabeza. Las orejas tienen una pequeña curvatura en esta parte, es decir que al momento de coserlas vamos a intentar darle esa forma. Coserla de manera que se respete esta pequeña curvatura, algo así, y cosemos las orejas a la cabeza de este modo, aproximadamente de esta forma. Las orejas van muy juntas en la parte de arriba. Entonces, más o menos en esta ubicación van a ir cosidas las orejas. Fíjense también en la imagen de referencia y vamos a coserlas. Así nos quedan ya cosidas las orejas a la cabeza. Y ahora vamos a recortar un par de formas así, en paño lenci negro, que cubran de esta forma las orejas en la parte de adentro. Entonces vamos a pegarlas allí y una vez las pegamos vamos a continuar con el cuerpo. Para las piernas vamos a comenzar en blanco con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos y 6 puntos bajos para tener 18 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una vuelta de 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 disminuciones y 6 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones y 6 puntos bajos para tener 9 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color gris. Ahora con el gris y tejiendo en blow, es decir en la hebra trasera solamente, vamos a hacer 9 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas más de los mismos 9 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en este punto y vamos a hacer entonces otra pierna igual a esta.
Aquí ya tenemos las dos piernas listas y lo que vamos a hacer para unirlas es lo siguiente. Vamos a hacer 3 cadenas en esta que estamos tejiendo y vamos a buscar el punto que se le corresponda en la otra pierna. Aproximadamente aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta pierna tenemos 9 puntos, en esta también 9 puntos. Por un lado de la cadena son 3 puntos y por el otro lado son otros 3 puntos, lo que nos da un total de 24 puntos disponibles. Entonces en esta vuelta de unión lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y vamos a hacer ahora 4 vueltas más de los mismos 36 puntos bajos. Así vamos a rellenar las piernitas y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 30 puntos bajos. Vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 24 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra larga para coser al cuerpo. Vamos a rellenarlo y vamos a coser la cabeza al cuerpo de esta forma, en este punto, cuidándonos mucho de que no se nos vaya a torcer a la hora de coser. Entonces, si es necesario, vamos a fijar primero con ayuda de unos alfileres mientras la vamos cosiendo. Y vamos a coser entonces. Así queda ya la cabeza cosida al cuerpo. Y ahora vamos a hacer los brazos. Para los brazos vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Ahora, sobre estos 5 puntos bajos vamos a hacer 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 vueltas más de los mismos 10 puntos bajos. Ahora vamos a rellenar un poco el brazo y vamos a aplastarlo de esta forma y vamos a atravesar 5 puntos bajos en los 10 puntos que tenemos disponibles.
Aquí ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser al cuerpo y vamos a hacer otro brazo igual a este. Entonces los brazos los vamos a pegar al lado y lado del cuerpo en la cuarta vuelta desde el cuello aquí y aquí. Vamos a coser los bracitos de nuestro Wolfshan. Así quedan los brazos ya cosidos al cuerpo de nuestro lobito. Vamos ahora a recortar un pequeño círculo en paño lenci blanco y lo vamos a pegar en su pancita en este punto. Y ahora vamos a hacer la colita. La cola la vamos a hacer blanca y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 5 veces para tener 15 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de 15 puntos bajos. Aquí ya podemos rematar dejando una hebra para coser al cuerpo. Y vamos a coser la cola al cuerpo en la parte de atrás, tratando de aplastarla, aplanarla un poco, algo así. Y vamos a coser entonces la cola. Y bueno, así nos queda cosida la colita de Wolfshan. Y ahora vamos a hacer la camisa. La camisa la vamos a tejer con una aguja un punto más grande de la que usamos para tejer el cuerpo, y como el cuerpo lo tejimos con una aguja de 2 milímetros, vamos a tejer la camisa con una aguja de 3 milímetros y vamos a empezar haciendo 27 cadenas. Ahora, a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 26 puntos bajos. Ahora levantamos una cadena, giramos y vamos a hacer 4 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos y hacemos 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 4 puntos bajos. Y vamos a rematar y a cortar en este punto, así. Y ahora vamos a saltar 4 puntos en la base. En el quinto enganchamos nuevamente el hilo negro. Y vamos a hacer 10 puntos bajos.
Levantamos una cadena, giramos y hacemos un aumento, 8 puntos bajos y un aumento, y tendremos un total de 12 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 12 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a saltar 4 puntos en la base nuevamente. En el quinto enganchamos el hilo negro y vamos a hacer 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, 4 puntos bajos. Así llevamos la camisa. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar una cadena, giramos y en este primer bloque hacemos un aumento y 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. Vamos a pasar al siguiente bloque. Aquí tenemos 12 puntos, entonces vamos a hacer 12 puntos bajos. Hacemos 5 cadenas nuevamente. Y pasamos al último bloque haciendo 3 puntos bajos y un aumento. Aquí tenemos entonces la base de la camisa. Estos son los huecos donde haremos más adelante las mangas. Y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos 5 puntos, 5 cadenas, 12 puntos, 5 cadenas y 5 puntos. Eso nos da un total de 32 puntos disponibles. Y lo que vamos a hacer ahora es levantar cadena, giramos y hacemos un aumento al comienzo, 30 puntos bajos y un aumento al final. Y así nos van a quedar un total de 34 puntos bajos. Así vamos, y ahora vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 34 puntos bajos sin olvidarnos de levantar cadena antes de girar.
Así llevamos la camisa. Y bueno, como esta va a ir abotonada en la parte de atrás para que podamos ponerla y quitarla con facilidad, vamos a hacer los ojales por este borde. Entonces empezamos haciendo 2 puntos bajos, hacemos 4 cadenas, hacemos ahora 3 puntos bajos, cuatro cadenas y hacemos un punto bajo en el último punto disponible en el borde. Así nos quedan los ojales y ahora vamos a hacer por todo este borde superior puntos deslizados. Y por este otro borde vamos a hacer puntos bajos. En esta esquina ya podemos rematar y cortar el hilo. Así nos queda la camisa, la base de la camisa, y ahora vamos a hacer las mangas. Y para eso vamos a enganchar el hilo negro nuevamente en esta esquina inferior. Aquí vamos a enganchar y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos 3 puntos disponibles. Por esta parte de arriba tenemos 4. Aquí tenemos otros 3 y en esta parte de abajo tenemos 5, lo que nos da un total de 15 puntos. Entonces vamos a hacer esos 15 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas más de los mismos 15 puntos bajos. En ese punto ya podemos cortar y rematar y vamos a hacer lo mismo con la otra manga. Así nos queda entonces ya con las 2 mangas listas y ahora vamos a hacer el borde blanco. Para el borde blanco vamos a enganchar en la esquina inferior tomando solo la hebra en blow, es decir, la hebra trasera solamente. Allí vamos a enganchar el hilo blanco y vamos a hacer puntos deslizados en todo este borde. Ahora levantamos cadena, giramos y vamos a hacer puntos bajos tomando el punto deslizado completo que acabamos de hacer más la hebra anterior, la hebra en blow, así. De este modo hacemos puntos bajos en todo este borde. Ahí ya podemos cortar y rematar, así nos queda el borde blanco. Y ahora vamos a coser 2 botones en la parte de atrás en dirección a los ojales que hicimos.
Entonces cosemos aquí los dos pequeños botones y vamos a hacer al frente el logo de Stray Kids SKZ. Lo van a hacer también mirando la imagen de referencia para que les quede lo más parecido posible. Lo pueden bordar, lo pueden pintar. Y bueno, aquí yo ya he cosido los dos botones y también hice el logo. Vamos a recortar también un pequeño rectángulo en paño lenzi blanco y lo pegamos en este punto. Y ahora vamos a poner la camisa en nuestro Wolfshan. Y bueno, así nos queda nuestro hermoso lobito Chan con la camisa ya puesta. Miren lo hermoso que queda. Personalmente es mi favorito. Y bueno, espero que les haya gustado. Recuerden que estamos tejiendo la colección de Esquizu de Stray Kids. Espero que la tejan conmigo. Y si la tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, esto ha sido todo por el tutorial de el día de hoy. Nos estaremos viendo en el siguiente. Hasta la próxima.